Amén. Hermanos, por favor, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón tiempo atrás. Y el mensaje que Dios puso en mi corazón se encuentra en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Y en su momento, en algún momento, creo que pues hemos hablado, no tantos años tenemos hablando, predicando, tratando de exponer la palabra, que lo que no se ha dicho como un mensaje se ha dicho como una introducción, lo que no se ha dicho como una introducción se ha dicho como una conclusión, pero al final pues la palabra tiene mucho que darnos, mucho que ofrecernos, y sé que en algún momento he usado esa escritura para algún otro mensaje, pero hoy quiero hablar un poco referente a lo que dice Levíticos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Ahí está en la pantalla, por favor, sígame. Dice la palabra de Dios. Está hablando Dios. Está hablando Dios directamente, hermanos, a Moisés para que dé instrucciones a Aarón y sus hijos. Y dice Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Todos digan: no se apagará. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Y luego termina diciendo: no se apagará. Eso está hablando Dios, dándole instrucciones a Moisés para que Moisés le diga a Aarón y a sus hijos cómo debe de ser el fuego en el altar. Vamos a orar, hermanos. He titulado este mensaje: no se apagará. Oremos todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, venimos una vez más delante de tu hermosa presencia, mi Señor, para honrarte, glorificarte, exaltarte, darte honra y gloria, alabanzas a ti, mi Señor Jesús, al único y soberano Dios, mi Padre Santo. Gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración, Señor. Hemos estado adorándote, hemos estado glorificándote. Gracias, divino Señor, por los que pudimos llegar, Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, nos sentamos a la mesa espiritual, Señor, para, Señor, tomar de tu palabra, Señor, y llenar nuestro vientre espiritual, Señor, con tu palabra. Háblanos, Señor, que tu palabra sea glorificada y corra y fluya libremente sobre cada corazón de los que estamos aquí presentes. En el hermoso nombre de Jesucristo oramos, divino Jesús. Amén. Por favor, ocupen sus lugares dando un amén, hermanos. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que usted y yo estamos sanos, si lo podemos decir. Hay mucha enfermedad, como decía nuestro hermano Fernando. Varias familias nos dijeron que iban a estar fuera del área también. Pues Dios los bendiga mucho, y gracias a Dios por las redes sociales, que las redes sociales, aunque no está el hermano o la hermana porque salieron fuera, todavía manejando puede ponerle en las redes sociales y puede estar conectado al servicio. Eso es algo hermoso, hermanos, algo bueno, gracias a Dios. Pero gracias a Dios que no somos de los que se han enfermado todavía. Aunque en la semana de repente hemos amanecido con la garganta un poco no mala, o de repente un poco nos sentimos un poquito quebrados ahí del cuerpo, pero gracias a Dios que estamos aquí. Levítico 6, 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Está hablando Dios: no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Termina Dios como firmando o confirmando o poniendo un sello
diciendo una vez más, no se apagará. Se dice que cuando alguien escribe o habla algo y repite cierta frase o escribe repitiendo cierta frase, es porque el que está escribiendo está afirmando que eso es necesario, que eso hay que poner atención. Y aquí Dios habla a Moisés y le empieza diciendo que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, y termina diciendo: el fuego arderá continuamente en el altar, y dice: no se apagará. Como un sinónimo de que Dios nos está diciendo: esto tiene que acontecer, esto no se puede ignorar, esto hay que ponerle atención. Y pensando en el versículo o los versículos que acabo de leer, pensando en el tema, en el título, pues lo titulé el mensaje: no se apagará, no se apagará. Voltea con el que está a un lado de usted y dígale: no se debe de apagar, no se apagará. Y quiero empezar diciendo como introducción, hermanos, que es interesante mirar cómo Dios todos los enfermos no se me acerquen, porque tengo algo que hacer esta semana y no puedo fallar. La semana que viene se puede acercar a mí, ¿ok? Está bien, pero no, estoy jugando. Es interesante mirar cómo Dios aquí en el libro de Levíticos no les da una sugerencia o lo plantea esto como una opción a los sacerdotes de mantener el fuego ardiendo en el altar. Es interesante. Dios no les da opción, no les pregunta qué piensan, no les dice si creen que está bien, no lo pone como una sugerencia de cuando habla Dios a los sacerdotes de la necesidad de mantener el fuego ardiendo en el altar. Originalmente, si nosotros leemos el libro de Levíticos, todo el libro de Levíticos, le invito para que lo lea. Originalmente, cuando miramos o leemos y estudiamos el libro de Levíticos, nos damos cuenta que originalmente Dios iba a hacer que el fuego descendiera del cielo. Dios iba a hacer, los sacerdotes iban a presentar o preparar el sacrificio, iban a preparar lo que iban a presentar como un sacrificio a Dios. Pero originalmente dice la palabra de Dios que Dios iba a hacer que el fuego descendiese del cielo, que iba a descender el fuego del cielo. Pero una vez más, el fuego que descendiese en el altar, ahora Dios, hermanos, les daba una encomienda a los sacerdotes diciéndole que ese fuego no se podía apagar, no debería de apagarse. Y cuando lo presento de esta forma es porque Dios no lo pone como una opción, lo pone como un mandamiento, es como una orden. Y una orden se da para que la orden se obedezca. ¿Alguien puede decir amén? Para eso se da la orden. Usted le dice a su hijo: saca la basura, y esa orden no es negociable. ¿Alguien puede decir amén? Usted le dice a su hijo: trajiste un mal reporte de la escuela, me mandaron llamar, hablaron conmigo en la oficina, pórtate bien. Es una orden. No se está poniendo como una opción, es una orden. Y la orden se obedece. Y Dios en esta escritura pone que, aunque evidentemente Él iba a hacer que el fuego descendiese, ahora lo pone como una orden a la línea sacerdotal de que el fuego que descendiese del cielo en el altar no se podía o no se debería de apagar. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Que nunca se apagará el fuego en el altar, que nunca se debería de apagar
el fuego en ese altar? Porque el fuego en el altar representaba la misma presencia de Dios. Por eso era importante que el fuego en el altar no se debería de apagar, o no se debería de permitir que se apagase, porque el fuego en el altar representaba la misma presencia de Dios, la presencia transformadora de un Dios santo. Porque el sacerdote presentaba el sacrificio, preparaba el sacrificio, lo cortaba en pedazos, separaba las grasas, separaba esto, separaba aquello. Y cuando estaba preparado, el fuego descendía del cielo y consumía el sacrificio. Y ese fuego representaba que Dios había aceptado el sacrificio. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? Pero cuando Dios habla a Moisés referente al sacrificio o al fuego en el altar, ahora Dios le dice a Moisés que le pase el mensaje a Aarón y a sus hijos, que ese fuego que descendiese no se debería de apagar, debería de estar constantemente ese fuego encendido en el altar, porque ese fuego representaba la misma presencia de Dios. Alguien dígame por favor en esta hermosa tarde, hermanos. Porque ese fuego representaba la misma presencia de Dios, representaba, hermanos, la presencia transformadora de un Dios santo. Cuando se presentaba el sacrificio, cuando descendía el fuego, cuando consumía el sacrificio, era un sinónimo de que el pueblo había sido perdonado de sus transgresiones, de su pecado, de su maldad. Por eso, hermano, esa presencia que representa el fuego es de un Dios santo que transforma, que cambia, que perdona, que limpia, que lava. Alguien puede decir amén, por favor, hermano. Hermano, la presencia transformadora de un Dios santo, capaz de perdonar pecados, capaz de purificar todo lo que todos los días en la vida de cada ser humano necesita ser purificado. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida constantemente, que esté en un fuego ardiendo. Alguien puede decir amén, hermanos. Necesitamos que la presencia de Dios esté constantemente ardiendo en nuestra vida. Mire, el capítulo 9 del mismo libro, hermanos, versículo 24, el capítulo 9 del mismo libro, hermanos, miramos cómo Aarón y sus hijos preparan el sacrificio para Dios. Y cuando todo estaba listo y preparado, todos digan listo y preparado, todos digan listo y preparado. Miramos a Aarón y a sus hijos en el capítulo 9 preparando el sacrificio para entregárselo a Dios. Y cuando todo está listo y todo está preparado, es importante lo que estoy tratando de mencionar. Cuando todo está listo y todo está preparado, Dios hace descender fuego del cielo. Dice Levíticos 9:24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron a Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando descendió el fuego del cielo, cuando Aarón y sus hijos prepararon el sacrificio y todo estaba listo y preparado para que Dios descendiera del cielo como fuego y lo consumiera. Muchas de las veces, escuche bien lo que voy a decir, muchas de las veces el fuego no desciende del cielo a nuestra vida porque no está lista y tampoco está preparada. Nosotros somos el sacrificio. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Nosotros somos el sacrificio que tiene que estar listo
listo y preparado de tal forma que Dios haga descender fuego del cielo. Alguien puede decir amén, por favor, hermano. Y dice la palabra de Dios que cuando descendió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, dice que el pueblo lo miró y alabaron a Dios, hermano, porque sabe de qué, hermano, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida dirigida por el poder del fuego del Espíritu Santo, sabe lo que provoca en la gente que está cerca de nosotros, que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Lo que hace una vida que está, hermano, lista y preparada, donde Dios desciende fuego del cielo, es que la gente alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios, porque mira en el Hijo de Dios una vida lista y preparada de tal manera que está en un constante fuego consumidor por el Espíritu Santo. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. En el capítulo 2, versículo 1 al 4 del libro de los Hechos, hermanos, el escritor Lucas hace que resalte un acontecimiento y experiencia que jamás Lucas había podido o había mirado. Y dice, hermanos, que en el día del Pentecostés, todos conocemos esta escritura, y dice el escritor Lucas que en el día del Pentecostés a los seguidores de Cristo, estando en el aposento alto, se les apareció lenguas repartidas como de fuego, y cada uno comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero si miramos el libro de Hechos, hermanos, Dios manda a los discípulos y les dice que no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y llegan al aposento alto, hermano, y ahí empiezan a orar, y ahí empiezan a buscar de Dios, y ahí empiezan a tener un acercamiento con Dios, hermano. Pero cuando todo estuvo listo y el sacrificio estuvo preparado, entonces Lucas registra y dice que de repente vino un viento del cielo que sopló, y entraron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos, y cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Y lo que a mí me enseña la palabra de Dios es que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas completamente fueron cambiadas. Alguien dele gloria a Dios, hermanos. Sus vidas fueron completamente cambiadas. Pero Lucas registra eso, que vinieron lenguas repartidas como de fuego. Oh, hermano, ¿cuántos necesitamos de esas lenguas repartidas como de fuego? Hay gente que dice, eso es diabólico. Hay gente que dice, eso es satánico. Hay gente que dice, eso no es de la iglesia, eso no le pertenece a la iglesia, eso está fuera de orden. No, Señor, la palabra de Dios registra que cuando el sacrificio está listo y está preparado, si algo le encanta a mi Dios hacer, es hacer que caiga fuego del cielo y que caiga sobre cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos, para que el hermoso nombre de Jesucristo sea exaltado, sea glorificado, sea levantado en alto. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Podemos decir entonces, hermanos, que si el fuego representa la presencia de Dios, si el fuego representa el Espíritu Santo, podemos decir entonces que la iglesia necesita de ese fuego. Voltea con el que está a un lado, dígale, no se debe de apagar. Quiere decir, hermanos, que si el fuego representa la presencia de Dios, que si el fuego representa el Espíritu Santo, podemos decir entonces, sin ningún temor de equivocarnos, que necesitamos de ese fuego. Necesitamos que venga un viento recio y que entre por ventanas, puertas de este edificio, y que dentro de este edificio ese viento recio se convierta en lenguas como de fuego.
y que se asienten sobre cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde? Necesitamos ese fuego. No necesitamos fuegos extraños. No necesitamos fuego extraño. No fuego producido por el hombre. La iglesia necesita fuego que venga directamente del cielo. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. La iglesia no necesita un fuego que no es fuego, porque hay fuego que no es el fuego del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo necesita el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo, como decía la semana pasada, transforma, nos hace diferentes. Todo lo mueve al revés. Toda nuestra dirección la cambia. El fuego del Espíritu Santo. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo. No un fuego extraño, pero el fuego que transforma, que trastorna, que cambia, que limpia, que purifica. El fuego que viene del Espíritu. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. La iglesia, hermanos, no debe de caminar sin el fuego del Espíritu Santo. Escúcheme bien. La iglesia de Jesucristo no debe de caminar sin el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es lo que mueve, es el motor de la iglesia. Usted puede tener, hermano, un Cadillac acá afuera, puede tener un Lamborghini, puede tener un Porsche, un Ferrari, un carro de lujo, pero si no tiene un motor, ese vehículo, por más hermoso y bello que parezca, a ningún lado lo va a llevar, porque lo que mueve ese vehículo es un motor. Y para la iglesia es lo mismo. El Espíritu Santo en la iglesia es el motor que hace que la iglesia camine hacia adelante. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. El Espíritu Santo es lo que hace que la iglesia tenga, o sea, un motor que la haga que camine hacia adelante. Escuche bien, la iglesia sin el Espíritu Santo solo es un grupo religioso. Yo no sé usted, hermano, hermana, yo no quiero ser parte de un grupo religioso. Escuche bien lo que estoy diciendo. Yo no quiero ser parte de un grupo religioso. Yo quiero ser parte de una iglesia que el Espíritu Santo la está moviendo. ¿Alguien puede decir amén? La iglesia sin el Espíritu Santo, ¿qué importancia es el Espíritu Santo? Hay iglesias, tristemente, hay iglesias apostólicas, unicitarias, que ya no creen que el Espíritu Santo es necesario. El Espíritu Santo es el motor. El Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, hermanos, la iglesia solamente es un grupo de personas religiosas que se congregan semana a semana y darse golpes de pecho por mi culpa, por mi grande culpa. No, la iglesia de Jesucristo, la que Él compró en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó por esa iglesia, no es un grupo religioso, no es un grupo social, es una iglesia comprada y lavada con su preciosa sangre. Y Dios nos ha dejado el fuego del Espíritu Santo para que el fuego del Espíritu Santo mueva a la iglesia hacia nuevos horizontes, hacia nuevos valles, hacia nuevos destinos. El fuego del Espíritu Santo es lo que mueve a la iglesia. Sin el Espíritu Santo, hermano, somos un grupo religioso, somos solamente un grupo social. Pero hoy le traigo buenas nuevas, y son buenas nuevas de gran gozo. La iglesia de Jesucristo no es un grupo social. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. La iglesia de Jesucristo no es un grupo social, no es un grupo religioso, no es un grupo que somos la iglesia comprada por la preciosa sangre de Jesucristo. Son las buenas nuevas de gran gozo, por si no lo sabía.
La iglesia se tiene que mover por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. Si no está el Espíritu Santo con la iglesia, ¿quién nos va a consolar? Entonces nos ahorcamos todos. En el primer problema nos aventamos al primer tren que pase. Gracias que ya no hay trenes. O nos aventamos del primer puente, o al primer carro, o el primer veneno nos tomamos. El Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue siendo el consolador de la iglesia. ¿Qué es el consolador? El que nos agarra, el que nos anima, el que nos dice todo va a estar bien, el que no sabemos de dónde pero sacamos fuerza de la debilidad, el que nos dice aunque no lo entiendas todo, tú sigue caminando hacia adelante, porque es el motor que mueve a la iglesia hacia adelante. El Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. El Espíritu Santo convence a la gente del pecado. Oh hermano, no hay nada que Dios no pueda ver. Dios todo lo ve, Dios todo lo entiende, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Por eso yo le animo en el nombre de Jesucristo: si usted no ha sido lleno con el fuego que desciende del cielo, sea lleno del poder del Espíritu Santo. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. El Espíritu Santo convence del pecado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia. El Espíritu Santo llena el corazón de amor. El Espíritu Santo llena el corazón de paz. El Espíritu Santo nos da dones espirituales. El Espíritu Santo, hermanos, santifica a los hijos de Dios. Hermanos, necesitamos, usted no se imagina cuánto como iglesia necesitamos al Espíritu Santo. Mire, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Humanamente somos malos por naturaleza, decía nuestro hermano Germán cuando estaba predicando en la mañana. Por naturaleza, como humanos, no podemos hacer nada para alcanzar una comunión con Dios o alcanzar salvación. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque a pesar de que somos faltos, el Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios. No somos santos por lo que somos humanamente, somos santos por lo que somos espiritualmente delante. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. El Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios. Yo no sé cómo cambian ese reloj. Hace rato eran 40, ahorita me quedan 17. No me explico la verdad. El Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios. Pablo escribe a los Corintios y le dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y puedo seguir diciendo cosas del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la urgencia de Dios de que el fuego en el altar no se debe de apagar, porque la iglesia o un altar apagado representa un altar sin Dios, representa un altar sin poder, representa un altar que no camina hacia ningún lado. Por eso la urgencia de Dios de que el fuego en el altar no se puede, no se debe de apagar, porque el fuego en el altar es el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Por eso la urgencia de
Dios, de que el fuego en el altar no se debe de apagar. Por eso decía la semana pasada cuando predicaba que Jacob, cuando tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová, lo primero que hizo fue levantar un altar donde él pudiera mantener encendido el encuentro que él tuvo con Dios. Inmediatamente él levantó un altar. No quería que se le olvidara a dónde había tenido el encuentro con Dios. No quería que se le olvidara lo que había pasado en ese encuentro. Y Jacob lo primero que hace es, cuando él entiende que ha tenido un encuentro con Dios, cuando él entiende que Dios lo ha visitado, lo primero que hace es un altar que le recuerda lo que pasó en ese lugar, pero un altar también que lo mantiene conectado con Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Un altar que lo mantiene también conectado con ese Dios que tanto amaba, hermano. La iglesia de Jesucristo necesitamos nosotros, hermanos, ese fuego, mantenerlo ardiendo, mantenerlo encendido. Si usted me puede entender, aunque sea figurativamente, tenga lo que usted necesita, pero que ese fuego no se apague. Cuando yo quemo leña en mi casa, porque tengo permisos por año para quemar leña, para que no se me apague, tengo que estar teniendo leña seca a un lado para seguir echándole, y entre más le echo hierba y más hierba le echo, ese fuego no se apaga. Cada uno de nosotros sabemos lo que necesitamos hacer, sabemos lo que necesitamos preparar. ¿Para qué? Para que el fuego del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo ha descendido, nos ha tocado, nos ha ministrado, ahora asegúrese de que ese fuego no se apague en su altar, de que ese fuego no se consuma. Cuando ese fuego está ardiendo, hermano, el diablo que se le ponga enfrente seguramente va a huir, porque el fuego del Espíritu Santo es el poder del Espíritu. Alguien tiene que decir amén, hermanos. El fuego en el altar. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Mire, antes Dios tenía una línea sacerdotal. Si usted lee el libro de Levíticos, se da cuenta que Dios tenía una línea sacerdotal a donde solamente, hermanos, descendientes del sacerdote Aarón podían tener esta función de sacerdotes. Nadie más tenía el privilegio de tener una función como sacerdote para presentar el sacrificio, si no venía por la línea sacerdotal de lo que era Aarón y su familia. Nadie tenía ese privilegio. Pero ¿sabe de qué, hermanos? Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora tenemos una relación directa con Dios. Ahora cada uno de nosotros no necesitamos que alguien interceda por nosotros. Nosotros tenemos un acceso directo a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos, hablando del antiguo pacto, Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Y luego el versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lo que estoy queriendo decir esta hermosa tarde, hermano, es que usted y yo ahora tenemos un acceso directo hacia donde está Dios. Ahora nosotros podemos preparar el sacrificio. Ahora nosotros podemos preparar lo que Dios tiene que consumir. Y cuando Dios mira que está preparado y todo está listo, Dios no tiene que ir por medio de una línea sacerdotal. No, Dios directamente hace que descienda fuego del cielo sobre nuestras vidas. Ahora nosotros nos convertimos en ese real sacerdocio que llama la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, hablando el apóstol Pedro, dice que ahora los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada con su preciosa sangre, ahora nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Usted y yo tenemos responsabilidad de presentar sacrificio a Dios y de mantener el fuego encendido todos los días. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa mañana. Tenemos la responsabilidad de mantener el fuego encendido, de poner leña cada mañana, dice la palabra de Dios. En otras palabras, ahora Dios nos dice que nosotros somos los sacerdotes. A lo mejor usted voltea a verse y dice, ¿yo sacerdote? Sí. Hermano Marcos, usted es el sacerdote ahora. Hermana Josefina, hermana Imelda, todos los que estamos. Ahora Dios nos dice que somos un real sacerdocio. Yo lo he dicho en el pasado y lo aprecio. Cuando me llama y me dice, pastor, ore por esta necesidad, vamos a orar. Pero usted también puede orar. Aprecio que me diga, pastor, por favor, puede venir a echar un demonio fuera de mi casa, pero usted lo puede echar también. Porque ahora su vida espiritual de usted no depende de mí. Y no estoy quitándome responsabilidades, entiendo mi función de pastor, pero su vida espiritual de usted no depende de mí y no depende de nadie. La vida espiritual de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. Yo me alegro, hermanos, y me gozo en mi corazón cuando miro aquí los sábados. Hay hermanos, hermanas que vienen a la oración, hay familias. Me gozo, en verdad lo digo con todo respeto, me gozo de mirar a nuestra hermana Salma con su hija Michelle allí orando las dos, madre e hija. Oh, qué hermoso cuadro mirar cuando alguien entiende que mi mamá no puede hacer nada por mí. Probablemente podrá orar por mí, probablemente me podrá decir que me porte bien, probablemente me podrá preparar comida, un techo o algo. Pero qué hermoso cuando todos entendemos que la responsabilidad espiritual de nuestra vida cae directamente en los hombros de cada uno de nosotros, especialmente porque Dios nos dice que ahora no necesitamos ir por medio de una línea sacerdotal. Dios pagó un precio, Dios pagó un sacrificio, Dios derramó su preciosa sangre, y cuando Él expiró, hermanos, dice la palabra de Dios que el velo del templo se abrió, se rasgó a la mitad, como un ejemplo de que ahora tenemos acceso a la presencia directamente de Dios. Cada uno de nosotros, tenga una semana de bautizado o tenga 40 años de bautizado, todos tenemos una puerta abierta para entrar a la misma presencia de Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. En otras palabras, ahora Dios nos dice que somos los sacerdotes. Ahora Dios nos dice que nosotros somos los que tenemos que ponerle leña al altar todos los días. Ahora nosotros somos los que tenemos que poner la leña en el altar todos los días. Nosotros, no yo como pastor. Nosotros somos los que tenemos que poner leña en el altar todos los días. Ahora Dios nos dice a nosotros
que somos los que tenemos que poner la leña en ese altar cada día. Nos dice Dios que somos los que debemos de mantener el fuego ardiendo en el altar constantemente. Porque no hay cosa más triste, no hay cosa más devastadora, no hay cosa más horrenda que mirar que un día el altar de alguien estuvo encendido, estuvo con el fuego, descendió fuego del cielo. Y qué triste cuadro cuando miramos que la persona no se preocupa por mantener ese altar encendido, y tarde que temprano ese altar se apaga, tarde que temprano ese altar ya no deja de dar calor, tarde que temprano ese altar ya no es un altar encendido. Y ahora humanamente tratamos y empezamos a tratar de hacer un fuego que no es del cielo, un fuego que tiene que descender del cielo, que viene directamente de la presencia de Dios. Nadie ni nada lo puede comparar, nadie ni nada lo puede imitar, nada. Por eso, hermano, el apóstol Pablo habla a los corintios y dice: si yo hablo lenguas angelicales, y alguien dice: mira, hay lenguas angelicales, sí hay lenguas angelicales, pero él dice: si no tengo amor, lo mismo es en el altar. Si el altar está apagado y yo hablo lenguas angelicales, pero el altar está apagado, es un fuego extraño delante de alguien. Dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Es un fuego extraño delante de Dios. El fuego, hermano, que debe de mantenerse encendido es el que viene del cielo, y ese fuego en el altar tenemos que mantenerlo encendido. ¿Alguien puede decir amén? Ahora Dios nos dice: el fuego en tu altar no se apagará. Y una vez más, lo que decía al principio, no es una opción, es una afirmación de algo que Dios pide. Es como cuando Dios en los evangelios no dice que cuando ores o cuando ayunes. Mire cómo habla Dios, el lenguaje de Dios. Dios no dice si algún día oras o si algún día ayunas. No, Él habla como afirmando: cuando ores, ora así. Él sabe que vamos a orar. Cuando ayunes, ayuna así. Él sabe que tenemos que ayunar. Y es lo mismo aquí con lo que habla la palabra de Dios. Cuando habla del fuego, Él está afirmando que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de mantener el fuego encendido. Alguien dele gloria a Dios, por favor, esta hermosa tarde. El fuego de tu altar, hermano. Yo no puedo hacer nada por tu altar, y tú no puedes hacer nada por mi altar, hermano. Yo no puedo ir con unas tenazas y agarrar un leño del fuego del altar de este hermano y llevárselo al altar el tuyo que está apagado. No puedes ni siquiera decir: préstame un poco de tu fuego que tienes allá. No, nosotros preparamos el sacrificio, nosotros preparamos el altar, nosotros preparamos. ¿Y qué es lo que estoy hablando con preparar? Cuando Dios mira en nosotros una vida disciplinada, cuando Dios mira en nosotros una vida consagrada, una vida dependiente de Él, cuando Dios mira en nosotros una entrega, un compromiso, cuando Dios mira en nosotros una pasión, una hambre por Dios, cuando Dios mira en nosotros, hermano, que deseamos ardientemente la guianza del Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos a un lado las cosas que a Dios no le agradan, hermano, usted está preparando el sacrificio, usted está preparando el holocausto, usted está preparando el altar. Y aunque no somos perfectos, por lo que Dios está mirando de corazón, Dios hace que descienda fuego del cielo sobre ese altar, hermano. Y ahora, ¿sabe de qué? Toda la gente que lo conoce va a dar motivo para que glorifique el hermoso nombre de nuestro Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Vamos a darle motivo a la gente para que se dé cuenta que mi altar está encendido. Oh, voy a una iglesia cristiana, me reúno en casa, en la iglesia Roca Firme, pero quiero que sepas que mi altar no está apagado. Mi altar
altar está encendido, mi altar tiene fuego, mi altar tiene calor, mi altar está vivo, mi altar está activo en todo momento. ¿Por qué? Porque con la misma vida lo estoy enseñando que el Espíritu Santo me está dirigiendo. ¿Alguien puede decir amén? El sacerdote, dice, pondrá en él leña cada mañana. El sacerdote pondrá leña en él cada mañana. ¿Qué es eso? Una negación personal cada día. Cada mañana ponerle leña. Una negación personal cada día. Es una vida de adoración continua a Dios. Es, hermanos, una vida de adoración continua delante de nuestro Dios. Es buscar intimidad personal con nuestro Dios todos los días. Es ponerle leña a ese altar, buscar con todo el corazón, estar cerca del Dios que tanto amamos. Usted puede estar cerca de Dios manejando en su carro, usted puede estar orando, usted puede ir adorando, usted puede estar poniéndole leña a su altar mientras está trabajando. Pero cuando viene, hermano, personalmente a nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a negar las cosas que a Dios no le agradan y hacerlas a un lado. Eso es ponerle leña en el altar todos los días. Por eso la semana pasada decía que cuando Dios viene, nos toca y nos transforma, hermano, tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual, tenemos que actuar diferente. Ayer estaba platicando con mi esposa un poquito de usted, hermano Marcos, definitivamente hablando de usted, hermano Marcos. Y le digo a mi esposa: qué hermoso es conocer hijos de Dios desde el primer día de proceso de su vida. Porque lo puedo decir con mucho cuidado y respeto, he podido conocer de nuestro hermano Marcos esas acciones, esas actitudes, esos comportamientos, esos de repente, pero hemos mirado a través de la vida cómo el Espíritu Santo está tumbando todo lo que no se mira bien, está limpiando y está saliendo cada momento lo hermoso que está adentro de la persona. Porque entonces ahora empezamos a pensar como Él, a hablar como Él, a actuar como Él, a vivir como Él. Eso es ponerle leña en el altar. Si usted no le pone leña en el altar, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Se le va a apagar su altar. Y mañana usted va a actuar igual que el mundo, pensar igual que el mundo, comportarse igual que el mundo, vivir igual que el mundo. No, Señor, la iglesia de Jesucristo, Dios nos dijo: Iglesia Roca Firme. Cada uno de los que quieren ser parte de Iglesia Roca Firme, bienvenidos a ser parte de la hermosa familia de Iglesia Roca Firme. Pero quiero que sepas, Dios te da un mensaje y te dice: tú eres el responsable de tu propio altar. Levántate en la mañana, ora a Dios, sacrifica tu cuerpo, lee la palabra, vive en santidad, ama como Dios ama, perdona como Dios perdona, vive de acuerdo a las normas y a los estatutos de Dios. Y yo te aseguro que ese altar se mantendrá encendido, y toda la gente que se acerque a ti sentirá el calor del Espíritu Santo que mora en tu... Alguien tiene que decir amén, por favor. Cada persona que se acerca a ti sentirá el calor del Espíritu Santo. Póngase en pie, por favor. Me ganó el tiempo, igual que al hermano. ¿Qué le corto aquí? Y luego dice, si le puede hablar a los músicos, por favor. Y luego dice: y acomodará el holocausto sobre el altar, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Mire, el holocausto que presentaban Aarón, la línea sacerdotal, y ahora, si lo podemos decir, nosotros como hijos de Dios, el holocausto significa, escuche bien, el holocausto significa literalmente ascender. Eso es lo que significa en el hebreo original. Holocausto significa ascender
o subir el humo. El humo del sacrificio ascendía a Dios como un olor fragante para Dios. En términos más precisos, un holocausto implicaba la destrucción completa de un animal. O sea que el sacerdote preparaba el holocausto y empezaba a preparar, y el humo o el olor llegaba a la presencia de Dios. Y cuando llegaba ese altar que se había preparado, ese holocausto que se había preparado, que estaba listo, llegaba a la presencia de Dios. Y cuando llegaba a la presencia de Dios, Dios descendía. Y ese holocausto se consumía completamente. Y eso era una señal de que Dios había perdonado. Por eso decía anteriormente, nuestra vida es ese holocausto. Nosotros preparamos nuestra vida y nosotros deseamos que ese olor llegue a la presencia de Dios, para que Él descienda del cielo y nuestra vida sea consumido todo lo que Dios nos le agrada, y caminemos de acuerdo a lo que Dios nos dice o nos manda. Por eso Dios nos dice, es necesario que el fuego en el altar no se apague. Yo no sé cómo está usted, yo no sé cómo se sienta en su vida. Lo único que sí sé es que tristemente hemos mirado a través de la vida altares en fuego, encendidos, vivos, dando calor. Y hemos mirado tristemente esos altares vivos, encendidos, que dan calor, como poco a poco empiezan a perder su brillo, empiezan a perder su calor y termina siendo un altar que se apagó. Cuando un altar se apaga, aunque usted le ponga leña, un leño ya no vuelve a prender. Pero ¿sabe de qué? El Señor nos promete que si nosotros reflexionamos delante de Él, si nosotros estamos aquí en la iglesia, es un sinónimo de que hay un altar que sigue todavía. Si no está encendido, hay carbones que están prendidos. Por eso decía anteriormente, yo en mi casa quemo leña cada año. Ahí nos da permiso los bomberos cada año, y junto montones de leña, mucha hierba. Y en un día voy y quemo todo y hago una pila grande de puras brasas. Y han pasado 2 o 3 días y ha caído lluvia en el tiempo que llueve y ha mojado todo eso. Y parece como que eso ya no tiene vida. Y cuando va uno 3 o 4 días después, le escarba con algo allí y le mete hierba seca, adentro está vivo. Y eso somos nosotros. Por eso Dios dice que el pábilo que humea no se apagará. Si su vida siente que está apagada, todavía hay una llama que está prendida, todavía hay un carbón que está en vida. Lo único que tiene que hacer es ponga un leño. Es su vida. No sea como las demás gente, no viva como las demás gente, no se comporte como las demás gente. Ame como Cristo ame, perdone como Cristo perdona. No juzgues para que no seas juzgado, no critiques para que no te critiquen. Es muy sencillo. Aprender de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, dice Cristo, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo le invito en el nombre de Jesucristo, venga a este altar, dígale a Dios: Dios, yo quiero que mi altar esté encendido. Yo le invito para que le diga a Dios: Dios, yo quiero que mi altar esté encendido. Dios, dígale a Dios: yo quiero que mi altar esté encendido. Y se lo digo con toda seguridad,
Y se lo digo con toda seguridad, como existe el cielo y la tierra. No importa si no tiene el carro que desea, o la casa que desea, o el empleo que desea. No importa si no tiene lo que su corazón humanamente desea, pero si usted tiene su altar encendido, eso vale más que todo. Eso vale más que cualquier cosa. Yo le invito en el nombre de Jesucristo a que en esta hermosa tarde seamos transparentes delante de Dios. Usted haga una evaluación de su altar. ¿Cómo se encuentra el altar de su vida? ¿Está encendido? ¿Está en un fuego ardiendo? Si así es, no se confíe. Levántese cada mañana. Póngale leños nuevos. Si su altar está encendido, no se confíe. Y siga poniendo lo que el altar necesita para que siga encendido. Siga leyendo la palabra. Siga presentándose en sacrificio de ayuno. Siga buscando la paz con todos. Siga buscando la santidad. Siga tratando de ser como Cristo. Vivir como Cristo. Actuar como Cristo. Siga tratando de ser como su Dios. Y yo le aseguro que ese altar se mantendrá encendido